¿Qué tal? Mi nombre es Mario Enrique Canchevo Jorques, mi matrícula es CTM 00960. Actualmente resido en Yucatán, tengo 22 años y la carrera que estoy cursando es Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Bueno, la primera pregunta del video es, ¿cuál es la finalidad de Google Drive? Bueno, su finalidad es dar un servicio de almacenamiento de archivos de forma centralizada, proporcionando un espacio único para crear, modificar y compartir documentos y archivos de cualquier tipo, permitiendo sincronizar los documentos en todos los dispositivos configurados por el usuario de la cuenta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características indispensables de las interfaces? Bueno, sus características son el tener un medio amigable, un medio interactivo, que mantengan una comunicación directa con el usuario, proporcionándole los medios necesarios para darle acceso a esa información, y un medio de comunicación entre el usuario y el hardware. La siguiente pregunta es, ¿qué es una interfaz de usuario? Bueno, es la vía mediante la cual un usuario mantiene una comunicación con un dispositivo, ya sea fijo o móvil. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los componentes de la interfaz de usuario? Bueno, en este caso, cada interfaz puede contener componentes específicos y en forma general. Podríamos mencionar estos, las cuales son la barra de desplazamiento, la barra de estado, la barra de herramientas, la barra de progreso, la barra de título, el botón de opción, casillero de verificación, cuadro de diálogo, cuadro de texto, lista desplegable, el menú contextual, menú desplegable, panel lateral, las pestañas, slider, spinner, tooltip, ventanas e iconos. La siguiente pregunta es, ¿qué son las TIC? Bueno, TIC se refiere a las tecnologías de información y la comunicación, y estas son una agrupación o conjunto de dispositivos y conocimientos que permiten procesar, transmitir y almacenar datos y favorecen a la comunicación directa de las personas. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las funciones de sus aplicaciones de los dispositivos PAL? Bueno, los dispositivos PAL tienen ciertas funciones por medio de sus aplicaciones, las cuales son el PAL Desktop. Esta es una aplicación que otorgaba la posibilidad de sincronizar información a una PC de escritorio. Su principal función era mantener un respaldo de todo lo contenido en el dispositivo. La siguiente es libreta de direcciones. Esta era una aplicación utilizada para mantener el control de registros de información de nuestros contactos, para poder administrarlos y utilizarlos según como sea conveniente. El otro es la calculadora. Esta es una interfaz que permite utilizar una calculadora común y una científica por medio de una pantalla táctil capaz de interactuar con el usuario del dispositivo, lo que virtualiza una calculadora con botones en pantalla. El siguiente es el calendario, la cual mediante esta aplicación se podía visualizar en una pantalla un calendario en una fecha actual, pudiéndolo modificar a alguna fecha pasada o futura, y su visualización puede variar en diferentes modalidades como día, semana, mensual, y así como una cierta cantidad de modificaciones. Pero por otro lado, también existe el software que por defecto no contiene el dispositivo y que debe ser descargado para poder complementar el dispositivo, las cuales son el Documents to Go, TCP/MP, Real Player, Z Launcher, Pocket Tunes, Novi Remote y dibujado de componentes, que es Graffiti. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es la entrada de datos? Bueno, la entrada de datos es la apertura del canal de información en la que son procesados para dar accesos a nuevas comunicaciones y transformaciones de información. La siguiente pregunta es, ¿en qué consiste el manejo de archivos? Bueno, esto consiste en que podemos guardar respaldos de información mediante archivos
Estos archivos guardan toda la información referente a la configuración y así como las aplicaciones instaladas en el dispositivo. Esto sirve también para evitar pérdidas de información o evitar una desconfiguración de nuestro dispositivo, por lo que es importante generar una copia de seguridad guardándola correctamente para cuando sea necesario utilizarla. Y por último, la siguiente pregunta es: ¿qué es un proceso? Bueno, este es un conjunto de elementos y actividades relacionadas que con ciertos datos de entrada se convierten en resultados. Y ahora sí, por último, ¿cuáles son las funcionalidades de RAPI? Bueno, sus funcionalidades incluye la capacidad de manipular el sistema de archivos en el dispositivo remoto, incluye la creación y suspensión de los ficheros y directorios, puede ser utilizado para crear y modificar bases de datos, ya sea en el almacén de objetos del dispositivo o en los volúmenes de base de datos ya montadas. Y por último, es que también puede consultar y modificar las claves de registro, así como lanzar aplicaciones e invocar métodos en el dispositivo remoto. Bueno, eso es todo. Espero que me haya dado a entender por mi parte y muchas gracias.